¿Qué tal, jóvenes? Muy buenas tardes. ¿Cómo les va? Qué alegría verlos el día de hoy. Vamos a dar tiempecito para que se incorporen sus demás compañeros e iniciamos el día de hoy con el tema. ¿Sí? Excelente, gracias, Edith. Si tiene alguien duda sobre los laboratorios y sobre el trabajo que se tiene que entregar el día de hoy, podemos hablarlo antes de que iniciemos con tema. ¿Oye? Aprovechemos el tiempo. Así es, la entrega del día de hoy. Solo permítame, deme un par de segundos que voy a... Linda, buenas tardes, ¿cómo está? Ok. Ay, perdón, Ángeles, cuénteme. Linda, disculpe. Uno puro niño nuevo. ¿Con qué nombres le subo el archivo de la tarea? Perdón, es que lo había subido con uno y dicen mis compañeros que no era ese nombre. Está en Classroom. Es que no lo encuentro, no sea mala. La hoja de trabajo para mañana, no sé si habría algún problema. La hoja de trabajo es para el sábado, ¿verdad? No para mañana. Perdón, jóvenes. Es que aquí en mi casa, de veras, mi hijo está en clases de ingeniería, yo estoy aquí, mi esposo tiene una conferencia de trabajo y nos compartimos el internet, nos compartimos el mute y mil disculpas. Pero con muchísimo gusto, Ángeles, ahorita le digo cómo se llama el archivo, ¿sí? Listo, Ángeles, está en el chat. Fase 1, recursos humanos, se llama el archivo, ¿sí? Gracias. A usted. Por favor, solo los coordinadores suben el archivo, ¿sí? Mauro, una consulta. Aquí me preguntan sobre un formato. ¿O es el nombre del archivo? Mauro. Ah, es lo del sábado. Ah, bueno. Ahora lo del sábado sí pues tiene que ser a mano. Los laboratorios de índice de rotación y de ausentismo. Y lo pueden, miren, el día de hoy me estuvieron preguntando sobre ese laboratorio. Hay algunos que ya están, ya lo iniciaron y otros que ya lo finalizaron. Está sencillo, la verdad es que está muy sencillo ese laboratorio y de cualquier manera, si ustedes tienen alguna duda sobre eso, me escriben, me mandan foto de lo que están haciendo y con muchísimo gusto yo les ayudo en ver cómo van, ¿sí? Ya tengo la resolución, así que no se preocupen, ¿sí? No, Mauro, esa se entrega individual.
igual manera me pueden llamar también. Me van a perdonar, pero varios me escriben por lo mismo. Y doy clases en las tardes también. Por eso mandé mil disculpas por el calendario de la jornada vespertina, pero estoy también en la jornada vespertina y sí me confundí de chats. Mil disculpas, gracias por darme la observación a la persona que me dijo, y no tendrá el calendario de la nocturna. De igual manera, si no me escriben, mi cuenta me doy. Mil disculpas y ánimo ahí. El tema que vamos a ver es continuación. Sí. Mauro, con mucho gusto, escríbeme en el chat y yo le doy el link donde están todas las indicaciones de lo que tiene que hacer para cambiarse de jornada. ¿Sí? Ahora bien, del trabajo ya no hablemos, hoy se entrega de la fase 1, vamos a entregarlo de la fase 2 hoy o mañana para que inicien. Y aquellas personas que tienen algún inconveniente con algún integrante que no contesta, no responde y no da señales de vida, ustedes no se agobien. Solo coloquen 0 y listo, se acabó, ¿sí? Y si son varios en el grupo que no responden, pues escríbanme, mándenme sus datos completos del salón que corresponde y con muchísimo gusto podemos trasladarla a otro equipo de trabajo, ¿sí? Póngase, el día de hoy me escribió una compañera indicándome que ninguno de sus integrantes de su equipo de trabajo respondió durante que se quedó la fase. Y hasta el día de hoy me escribió y va a perder esos puntos. Que no les pase a ustedes y no se compliquen. La vida es tan bonita para estárselas complicando a otras personas que no quieren salir adelante, ¿verdad? Bueno, jóvenes, yo creo que vamos a iniciar con el tema de selección. Nos falta todavía varios puntos sobre ese tema y necesitan ustedes ya las diapositivas para poderlo estudiar. El material de apoyo para el segundo parcial se los voy a colocar el día de hoy o mañana para poderles poner todos los temas listos para su parcial, ¿verdad? Y avancemos porque si no se nos pasa el tiempo y nos vamos a quedar a medias. Les agradezco a las personas que nos ayudan a retroalimentarnos aquí en clase sobre los temas que ya hemos vivido. Es un tema muy bonito y que todos lo hemos realizado alguna vez. Y cualquier cosa me levantan su manita y ahí estamos, ¿verdad? De igual manera les voy a apagar mi cámara porque, como les repito, hay varios utilizando aquí la señal del internet y a veces se me traba o me saca automáticamente de la sesión, ¿sí? Mil disculpas por eso y vamos a dar inicio del tema. ¿Me comentan si miran mi pantalla, por favor? Bueno, nos quedamos acá, ¿verdad, jóvenes?
Ángeles. Bueno, como ya saben perfectamente, ese es un tema muy bonito y nos quedamos aquí en el proceso de selección de personas. Como ya se mencionó anteriormente, es una secuencia de etapas o fases por las que se debe pasar todos los candidatos. Cuando los candidatos no logran superar las dificultades son rechazados y quedan fuera del proceso. Aquí en esta figura nos presenta lo que es una columna el proceso de selección y las razones para el rechazo. Solicitud de empleo, calificaciones insuficientes. Estas calificaciones requieren más que todo es por las características del puesto. Si la solicitud de empleo no cumple con algunas características que requiere el puesto, automáticamente se va a descartar, ¿sí? Nosotros empezamos ya desde ese momento a seleccionar quiénes son los candidatos idóneos para ocupar ese puesto de trabajo. Byron, gracias. Por favor, jóvenes, apaguemos nuestros micrófonos y para no perjudicar a los demás compañeros, ¿sí? Bueno, entrevista inicial de tamización. Esta palabra tamización ya se había mencionado en reclutamiento. De igual manera, aquí tenemos que hacerlo. ¿Por qué? Porque vamos a tener un sinfín de CVs y nosotros no vamos a tener la opción de tener una entrevista cada uno, sino que desde el proceso de recibir el CV, nosotros ya empezamos a descartar. Si cumple, no cumple, qué condiciones cuenta, qué características cuenta, el perfil ya sea educativo, trabajo, personales, datos personales y todo, empezamos nosotros a hacer el descarte de eso para concentrarnos ya directamente en la entrevista directa, ¿sí? Aquí, las habilidades y conocimientos insuficientes, dependiendo del comportamiento que tenga esa persona al momento de llegar a la empresa, al momento de llegar a la oficina, al momento de relacionarse con la secretaria, con el de guardia de seguridad, con el de limpieza, nosotros ya empezamos a hacer la entrevista, ¿sí? Que la mayoría de nosotros, vamos a llamarlo de esta manera, lo hemos hecho. Ya sentimos que ya nos están evaluando desde que ponemos un pie en la empresa, ¿sí? Cómo nos comportamos, cómo caminamos, cómo nos dirigimos a las demás personas, ¿sí? Si estas habilidades o conocimientos no llegan a las expectativas del encargado de selección, ya empezamos como que a quitarlo, a verlo y ya así como que no cumple, ¿sí? Aparte de eso, ¿qué habilidades trae? ¿Qué conocimientos trae? Ya sea en el otro trabajo, si se dan cuenta, aquí en una entrevista directa ya es más sencillo venir y preguntarle, ¿verdad? ¿Por qué se retiró? ¿Por qué el cambio? Y que sigue. Si se dieron cuenta el video que subió la licenciada el día de ayer, nos dieron varios tips para la entrevista. Ahí claramente se ve el deseo de pertenecer a la empresa o solo por tener un trabajo. Y la mayoría de gente a veces así es, solo por llenar o por tener o por la necesidad de tener un trabajo, pero ya en este lado donde estamos nosotros como gerentes de recursos humanos, ya no lo vemos de esa manera, sino que ya la entrevista tiene que ser muy crucial para poder optar a esa persona, ¿sí? Pruebas de exámenes de selección. Esto, si se dan cuenta, la licenciada lo dijo en su momento, a veces no tenemos que nos ponga 50 sobre 100. Esos resultados no van aquí, sino que los resultados, dónde está llenando la persona, la habilidad, el conocimiento que se requiere en cada una de las pruebas que se le va a presentar. Pruebas teóricas, pruebas prácticas o un focus group, también podemos ponerle la forma bueno, si es un vendedor, mire, vamos a presentarle a varios clientes de distintas maneras, distintas situaciones.
situaciones o distintas emociones para que usted venga y convenzca al cliente, ¿sí? Y si no cumple con lo que nosotros necesitamos, automáticamente la puntuación va a ser muy baja para ellos. La entrevista, comportamiento o actitud pocos aconsejables. Al momento de estar entrevistando a la persona, perfectamente nosotros vamos a ver esos no verbales, sus manos, sus pies, sus gestos, sus ojos, hasta lo podemos ver hasta el tipo de sudoración que por alguna pregunta tal vez no le agrade, él empieza a sudar y nosotros ahí qué está ocultando, ¿verdad? ¿Qué es lo que no me quiere decir? Examen médico, lo habíamos hablado anteriormente, incapacidad física para el trabajo y análisis de decisión final, pues bajo potencial general. Ya evaluando todas estas etapas que hemos visto, estos procesos, si él no llena un margen de anotación donde nosotros vamos a estar evaluando, definitivamente es descartado, ¿sí? ¿Tienen alguna duda sobre esto? ¿Me escuchan, jóvenes? Sí, licenciada, todo bien por el momento. Gracias, Erwin, le agradezco. Excelente, Edith. Gracias, Ángeles. Entonces, seguimos con la próxima diapositiva. Selección de puestos y competencias. Bueno, si se dan cuenta aquí, igual nos presentan 12 columnas en el centro, lo que necesitamos en este departamento, en esta sección que es la selección. Ya directamente nosotros vamos a ver este proceso como las exigencias del cargo, exigencias que debe de cumplir cada uno de lo que uno está solicitando, ¿va? Ahí sí que un buen reclutador buscará los conocimientos y habilidades específicas del candidato. Vamos a analizar lo que puede hacer el candidato con dichas habilidades en su nuevo puesto. Y además indagará su actitud y motivaciones del mismo. Ten en cuenta que aquí perfectamente nos vamos a ver con base al puesto y con base a las competencias. Si se dan cuenta, desde que iniciamos el curso, las competencias son ideales para cada trabajador, ¿sí? Dependiendo qué competencias son las que tienes, son las competencias las que van a hacerlo crecer dentro de la empresa, ¿sí? También es interesante presentar este tipo de competencias a las personas en situaciones de su pasado, ¿verdad? Cómo se comportó y cómo viene él a resolver un problema X que lo vivió anteriormente y lo va a solucionar ahorita, ¿verdad? O no lo pudo solucionar, pero no tuvo aquella guía que lo pudo haber hecho, ¿sí? Aquí dice con base a los puestos y con base a las competencias. El objetivo primario es llenar los puestos vacantes de la organización. Bueno, llenémoslo porque lo necesitamos. Fin de la discusión. Ahora no, ahora con base a las competencias es sumar competencias individuales. ¿Qué tipo de competencias trae para poder ejercer sus actividades, sus tareas y esto mismo para alcanzar el objetivo de su puesto, del departamento y no digamos de la empresa? El objetivo final con base a los puestos es mantener el nivel adecuado de la fuerza de trabajo. Si se dan cuenta, hay varias personas que han trabajado durante 20 años, pero solamente en un solo puesto, y ya no tuvo la oportunidad de crecer ni ascender, ¿verdad? A cambio aquí, con base a competencias, es incrementar el capital humano de la organización. Entre mejor preparado venga esa persona, nosotros lo vamos a motivar, nosotros lo vamos a llenar de muchas elogios, por llamarlo de esta manera, pero mantenerlo motivado y que crezca dentro de la organización. Eficiencia, rapidez para llenar los vacantes. Y como les repito, esto era así como que porque está desocupado ese puesto, lo vamos a llenar, ¿sí? Pero sin ver sus actitudes y aptitudes que trae esa persona. Y aquí en el lado de competencias es sumar competencias necesarias para la organización. Y aquí nos lo recalca también, es la eficiencia de esas competencias son los que lo van a hacer crecer dentro de ese puesto,
¿sí? Eficacia, puestos cubiertos y fuerza de trabajo plena y completa, ¿sí? Ahora en competencias, bueno, nuevas competencias aplicables al negocio y una fuerza de trabajo competente. Yo creo que eso es lo que busca la mayoría de las organizaciones, tener al personal competente para realizar las funciones que se le asigne, ¿verdad? El indicador, pues cobertura adecuada de los puestos de la organización, y en competencias, ingreso adecuado a nuevas competencias a la organización. Atraer al mejor colaborador a nuestra organización, wow, ese es lo mejor. ¿Por qué? Porque va a rendir al 100, va a dar al 100, no va a poner pretextos, se va a sentir motivado, y esto lo va a hacer tener la confianza de sentirse pertenecido a la organización, ¿verdad? Rendimiento sobre inversión, puestos cubiertos, costos de selección. Pues aquí no se le va a hacer mucho énfasis a sus competencias, sino que llegue, lo entrevistamos, bueno, sí, me parece excelente, llamamos sus referencias personales y laborales, y ya directamente se va al puesto, ¿verdad? Cambio aquí, el costo es un poquito más alto porque estamos evaluando lo que son los exámenes médicos, las pruebas psicométricas, y todo eso requiere un costo para esta selección de competencias. ¿Alguna duda sobre esto, jóvenes? ¿Todo claro? Sí, excelente, Ángeles, gracias. Vamos a seguir entonces. Selección compartida del personal. Vean esto, que aquí cuando yo vi esta imagen X y Y, me imaginé un cuadrante, ¿verdad? Y es lo mismo que yo creo que la mayoría se imagina. En esta diapositiva nos indica cómo debemos mirar en un proceso real de comparación entre dos variables. Las exigencias del cargo, que son exigencias que debe cumplir el ocupante del cargo, y el perfil de las características del candidato que se presenta. La Y, pues nos indica acá que el perfil de las características es muy importante, de igual manera la X. Aquí vamos de la mano las dos variables. La primera variable, pues la suministra el análisis y descripción de los cargos. La segunda, que tiene mediante la aplicación de técnicas de elección, sea X la primera variable y Y la segunda que conduce a esta persona, ¿sí? Cuando X es mayor que Y, el candidato no reúne las condiciones que se necesitan para ocupar el cargo. Cuando X y Y son iguales, el candidato posee las condiciones ideales para ocupar el cargo. Cuando X es mayor que Y, el candidato tiene más condiciones que las exigidas por el cargo. A través de esta comparación, vemos que el encargado de selección presenta ya sea al gerente que solicitó a la persona o al jefe que lo necesita, a los candidatos aprobados al momento de seleccionarlos. La decisión es importante. La decisión es escoger, aceptar o rechazar a las personas con lo que se requiere para el puesto de trabajo, ¿sí? Aquí nos presentan la X de un lado, la Y son variables, especificaciones del puesto y competencias deseadas por un lado y características del candidato. Lo vamos a colocar frente a frente, lo que requiere el puesto y las competencias deseadas, y lo que ofrece el candidato si cumple las características que nosotros requerimos para ese puesto. ¿Sí? En la X, análisis y descripción del puesto para saber cuáles son los requisitos que el puesto exige en su ocupante o definición en competencias. En la Y, en esta variable nos indica técnicas de selección para saber cuál de las condiciones para ocupar el puesto de la competencia deseamos o deseada tiene la persona, ¿verdad? No sé si está claro en esa diapositiva, jóvenes. En estas variables siempre van de la mano. Tenemos que evaluar bien cómo lo vamos a calificar, cómo lo vamos a evaluar para que venga esta persona y complete lo que necesitamos
para que ocupen ese puesto, ¿sí? ¿Alguna duda? Sí, Erwin. Licenciada, una pregunta. En lo que es la X es lo que desea la compañía y la Y es lo que está ofreciendo el candidato, ¿así es? Así es, Erwin. Sí, Gracias. esto con mucho gusto. Yo quiero que quede bien claro porque, sí, ¿qué más? No todos van a ser iguales, Daniel. Recuerda que aunque sean gemelos, sus competencias van a ser distintas. Puede ser una persona que tenga los mismos genes, pero su comportamiento va a ser totalmente diferente. Y no vamos a encontrar a una persona que tenga las mismas capacidades en una como en la otra. ¿Ustedes qué opinan? Uno siempre se diferencia del otro por la manera en que trabajo, todo, licenciado. Exactamente, Ángeles. Así que nosotros vamos a encontrar esa diferencia que se le caracteriza a esa persona, ¿verdad? Por eso hay que tener un buen ojo clínico para poder evaluar, entrevistarlo al momento de hablar con él, al momento de decir, mire, se le presenta este problema, ¿qué haría? ¿Qué haría? Si se dan cuenta, en el video de Heineken, varios fueron a esa misma plaza y no eran muchos, eran como 3, 5 personas, exagerado. Y más de alguno hizo algo diferente, distintivo, que se le llamó la atención, ¿sí o no? ¿Sí? Bueno, entonces vamos con la próxima diapositiva. Modelos de la decisión sobre candidatos, ¿sí? El modelo de admisión forzosa nos indica acá modelo de selección y modelo de clasificación. Modelo de decisión sobre candidatos lo vamos a ver en esta próxima diapositiva, donde lo vamos a ver un poquito más claro. El modelo de colocación, un candidato para un vacante, ¿sí? Cuando no se completa el aspecto rechazo, en este modelo hay solo un candidato para una vacante que debe de ser cubierta, así como habíamos hablado para el puesto. Bueno, lo vamos a necesitar y solo a esa persona vino. Aquí un claro ejemplo que son los economistas. Los economistas, no hay mucha gente que tenga ese grado de que se requiere. Usualmente en una empresa de recursos humanos se requiere a un administrador, a un psicólogo o a un ingeniero. Y ahí hay varias opciones para tomarlo. A cambio, con un economista que sea analítico económico, hay que tener muchísimo cuidado qué es lo que vamos nosotros a ofrecernos y qué es lo que ellos van a esperar de nosotros. Aquí sí sería muy cuidadoso al momento de colocar a un candidato para un puesto, ¿sí? En el 2, modelo de selección, que son varios candidatos para una vacante. Cuando hay varios candidatos para cubrir una vacante, las características de cada candidato se comparan con los requisitos del puesto de trabajo que exige el perfil. Pueden ocurrir dos alternativas, aprobación o rechazo. Si se rechaza, simplemente se sale del proceso, porque hay varios aspirantes para ocupar ese cargo y solo uno de ellos podrá ser aceptado, ¿sí? Se parte desde ese principio para que las vacantes deben cubrirse de personas idóneas. Si se dan cuenta, aquí ya empezamos y lo vemos aquí en nuestra Guatemala. Hay varias personas que van por el mismo puesto. Y nosotros ahí tenemos que seleccionar bien el CV para poder hacer entrevistas, hacer exámenes, hacer un montón de cosas que conlleva a que se quede el colaborador en su puesto, ¿sí? Ahora, modelo de clasificación, varios candidatos para varias vacantes. Si se dan cuenta, aquí está mucho más sencillo en el sentido de que tenemos a varios candidatos, pero tenemos varias plazas también, varios puestos de trabajo, y aquí se requiere mucho más de discreción y optar en qué momento se está requiriendo, ¿sí?
Y aparte de eso, si una persona es rechazada, automáticamente lo tenemos en cuenta porque el día de mañana esa persona me va a servir para ocupar el puesto que requiero para ese mismo departamento o para otro departamento, ¿sí? El modelo del valor agregado. Varios candidatos ofrecen diversas competencias que pueden interesar a la organización, ¿sí? Se plantea cuando los encargados de selección de personal deben evaluar competencias y capacidades de los postulantes que van un poco más allá de las exigencias del puesto de trabajo. ¿Qué significa esto? Que no se busca solamente ocupar puestos de trabajo. El sentido de este modelo va un poco más allá porque busca candidatos que puedan aportar al desarrollo y crecimiento de la organización, ¿sí? Un ejemplo de este modelo es de que una persona que venga y hable varios idiomas o qué tipo de sistemas informáticos maneja, qué tipo de licencia tiene, y esos son el valor agregado que se le da a la persona, ¿sí? ¿Algunas dudas sobre estos modelos? ¿No? Claro, licenciado, gracias. Excelente, buenísimo. Esto entra en el parcial, por eso es necesario que ustedes se queden bien claros con estos temas, ¿sí? Aparte de eso, esto yo lo extraje directamente del libro. Ahí encuentran todo lo que es selección, ¿sí? Bueno, entonces vamos para la próxima presentación, a la próxima diapositiva. Identificación de las características personales del candidato. ¿Esto qué significa? Identificación de las características personales del candidato, ejecución de la tarea misma. ¿Qué es lo que vamos a ver aquí? Inteligencia general, atención concentrada en los detalles, amplitud numérica, aptitud verbal, aptitud espacial, razonamiento inductivo o deductivo, ¿sí? Ahora bien, interdependencia de otras tareas, atención dispersa y amplia, visión de conjunto, facilidad para coordinar, espíritu de integración, iniciativa propia. ¿Alguien tiene el micrófono abierto o alguien quiere opinar algo? ¿Sí? ¿No? Lo activé por accidente, disculpe. Está bien, no hay pena, gracias. Yo buscando quién quería opinar. Así va. Bueno, interdependencia con otras personas, relaciones humanas, habilidad interpersonal, colaboración y cooperación, cociente emocional, liderazgo de personas, facilidad para la comunicación. Si se dan cuenta, estas características se evalúan solo con ver, hablar y examinar el CV, hablar con las personas, ver cómo se comporta. Y nosotros mismos lo hemos hecho. Cuando nosotros estamos en una actividad presencial, nosotros vamos a ver o hacemos una tarea en grupo. Y aquí lo vemos re bien, quién coopera, quién no coopera, quién tiene una facilidad de coordinar y ese es el coordinador, quien tenga una iniciativa propia, la iniciativa propia de decir, miren ustedes, juntémonos el día de hoy, yo no puedo más, pero juntémonos los que podamos y empecemos a trabajar. ¿Qué más? También lo que es la actitud verbal. Hay gente que tiene el don de palabra fluida y le encanta hablar y hablar y hablar y se le escucha y se le pone atención y tiene concordancia de lo que ella hace con lo que dice y con lo que piensa, ¿verdad? Aquí la interdependencia con la unidad o con la organización, conocimiento, habilidad, juicio, actitud, competencias individuales. Aquí ya lo estamos enfocando directamente a la organización y yo creo que todos en un puesto determinado nosotros vamos a evaluar a qué tipo de colaborador tenemos a la par. ¿Sí o no? Hasta en el puesto de trabajo donde estamos, ¿verdad? Uno ya empezamos a ver esas características que tiene cada uno y que es capaz de ser y puede ser más allá de lo que se le pida, ¿verdad? ¿Vamos bien ahí? ¿No? ¿Sí? ¿No? Bueno,
recopilación de información, elección de técnicas de selección, ¿sí? Aquí nos muestra 5 cuadros, que es descripción del análisis del puesto, solicitud de personal, técnicas de incidentes críticos y hipótesis de trabajo. ¿Qué creen ustedes que dice esto? ¿Sí? Ángeles. Ligda, mire una consulta. En el cuadrito de arriba donde dice recopilación de información sobre el puesto, ¿a qué se refiere cuando se dice investigación del puesto en el mercado? ¿Nosotros tenemos que comparar cuánto están ofreciendo en salario o a qué se refiere cuando dice investigación? Perdón. Investigación o recopilación de información sobre el puesto. Bueno, ahorita lo vamos a ver más a detalle. De igual manera, si surge alguna duda, con muchísimo gusto la aclaramos. Ahorita vamos a hablar sobre la recopilación de información y esto es más que todo en el momento. Póngase en la descripción y análisis del puesto. Aquí vamos a ver los inventarios de los aspectos intrínsecos contenidos del cargo y extrínsecos requisitos que debe cumplir el aspirante al cargo, factores de especificaciones del cargo. ¿A qué se refiere esto? Esto se refiere que vamos a ver qué es lo que me está pidiendo el puesto para buscar a la persona correcta para que lo ocupe, ¿sí? Ahora bien, con la solicitud de personal, esto consiste en la verificación de los datos consignados en la solicitud o en el CV y el cargo del jefe de inmediato. ¿Qué es lo que el jefe necesita? ¿Qué características o qué competencias son las que él requiere para que tengamos o ocupemos ese puesto de parte de él, ¿verdad? Un ejemplo. El ejemplo claro es un perito contador. Lo necesitamos como para auxiliar de contabilidad. Tiene que tener una habilidad numérica buena. Pero si es perito contador y no tiene habilidad numérica, entonces, ¿llena las expectativas o no llena las expectativas? No, licenciada. Muy bien, porque eso es lo que tenemos que nosotros evaluar, qué es lo que quiere nuestro, ahí sí que el gerente financiero, para que ocupe ese puesto que requiere él, ¿verdad? Si en verdad necesita, no solo porque tenga que, en el descriptor de puesto, en el perfil, que necesitamos un perito contador, pero tenemos que hacerle varias pruebas, conocimientos de SAT y conocimientos de impuestos para ver si él tiene la capacidad de ocupar ese puesto o no, ¿sí? Puede ser un perito contador que jamás ha trabajado y no tiene ni siquiera conocimientos de eso mismo. Es lo que nosotros tenemos que recopilar, esa información sobre el puesto. Investigación del puesto de mercado, pues consiste en examinar en otras compañías los contenidos, los requisitos y las características de un cargo que se va a crearse en las empresas, de cual, como es lógico, se tiene como una definición a priori, ¿sí? Bueno, esto significa que nosotros vamos a ver o entrelazar cómo se está manejando alrededor de nosotros, así como una ferretería. Vamos a ver nosotros el que está en el mercado del ferretero, vamos a conocer varias empresas que tengan un alto de ventas óptimas para la empresa, y nosotros de igual manera vamos a estar al mismo nivel, un poquito más arriba, un poquito más abajo, dependiendo cómo esté, y de la misma manera nosotros vamos a evaluar eso. ¿Qué significa esto? Bueno, entonces vamos a tener a el contador general. Lo tengo que tener bien en el sentido de que motivado, capacitado, con la disposición de dar el 100% a la empresa. Pero si nosotros no conocemos a los demás, no conocemos la forma de trabajar en las demás organizaciones, automáticamente se me va. Y eso me perjudica en la rotación de personal y en el ausentismo. ¿Por qué? Porque este contador puede decir, bueno, entonces yo me voy a ausentar un par de días para ir a probar en otro lado. Y eso hay que tener muchísimo cuidado, ¿verdad? Técnicas de incidentes críticos. Una técnica es para identificar las características deseables
que mejoran el desempeño y las no deseables, que van a empeorar en el desempeño, definitivamente en cada uno de los candidatos, ¿verdad? Presenta el inconveniente fundamentarse al jefe inmediato, ¿sí? ¿Qué tipo de criterios son los que él necesita para que nosotros lo evaluemos? ¿Ya? La hipótesis de trabajo, pues en este caso es decirle predicción aproximada del contenido del campo y su agilidad con la relación del ocupante. Cómo simular al momento de cuando sea convocado, ¿sí? En esta información pues se recibe respecto a los cargos de sus ocupantes y eso lo vamos a transformar en las fichas de especificaciones del cargo en sí. Se debe contener todas las características psicológicas físicas necesarias para que el aspirante pueda desempeñarse satisfactoriamente en el cargo que estamos requiriendo. Si se dan cuenta, la parte de arriba es directamente qué es lo que vamos a buscar en el candidato seleccionado, ¿sí? De primero nos tenemos que empapar qué es lo que necesita nuestro gerente de ventas, gerente de mercadeo, gerente de financiero, un operario, qué es lo que necesitan ellos para poder nosotros ya realizar un buen perfil y buscarlo, ¿sí? ¿Quedamos claros en este sentido? Yo no entendí lo de técnica de incidentes críticos, licenciada. Con mucho gusto. Se le estaba cortando un poco, licenciada, el audio. Ay, perdón, jóvenes. Muchísimas gracias. Bueno, las técnicas de incidentes críticos. Bueno, en esta técnica busca identificar las características deseables, ¿sí?, que mejoran el desempeño y las no deseables que van a empeorar el desempeño. Definitivamente estamos hablando de los candidatos. Presenta el inconveniente fundamentarse con el jefe inmediato. Un ejemplo, Ángeles, tú eres gerente de ventas y tú necesitas a un vendedor. ¿Qué características necesita ese vendedor para poderlo convocar? Habilidad para hablar en público. Exacto. ¿Qué más? Entusiasta, muy bien, María. Donde gente. De convencimiento. Exacto. Esas características que tú me estás diciendo que eres la gerente de ventas son las que yo voy a recopilar para poder ya optar qué tipo de técnicas son las que voy a utilizar a ese candidato. ¿Sí? ¿Sí, no? Ok, licenciada, gracias. Ahora sí. Dicha especificación del puesto, aquí nos indica que tenemos estas etapas: entrevista, pruebas de conocimiento, pruebas psicológicas, pruebas de personalidad y técnicas de simulación. Con todas las características que nosotros nos vamos a empapar con el jefe que necesita un colaborador, nosotros ya empezamos a estudiar qué es lo que necesitamos investigar, qué tenemos que preguntarles, qué tipo de pruebas vamos a darles, qué tipo de técnicas de simulación le podemos dar. Estas técnicas de simulación que nos indican que en la parte de abajo ya podemos hacer un focus group. El focus group podemos decir, bueno, aquí hay 5 personas, necesito que usted venga y le venda el producto a esas 5 personas. Esa es una técnica de simulación para ese candidato, poniéndolo como un vendedor, ¿sí? Las entrevistas, si nos enfocamos solo con el vendedor, sería entrevista, cuánto tiempo estuvo, cuáles fueron sus metas en la otra empresa, su don inteligente, su forma de hablar, su articulación, su forma de expresarse tanto en las manos como en el rostro. Ahí vamos a ver si él cumple con las características que Ángeles necesita para un vendedor. Pruebas de conocimiento. ¿Qué tipo de pruebas son las que yo necesito? ¿Qué necesito evaluar? ¿Qué habilidades son las que él tiene mediante realizar un estudio, una práctica o un ejercicio? ¿Sí? Las pruebas psicométricas, pues ustedes saben perfectamente que
se basa, no, son pruebas psicológicas. Estas se basan directamente en el análisis de muestras del comportamiento humano que se van a someter a un examen, a condiciones con normas, verificando la aptitud para intentar generalizar y prever cómo se va a manifestar ese comportamiento en determinada forma de trabajo. ¿Sí? Las pruebas de personalidad mucho las hemos hecho. Estas pruebas analizan los diversos rasgos determinados por el carácter, rasgos adquiridos, y por el temperamento, que son rasgos innatos de cada uno. ¿Sí? No se pueden copiar, no se pueden estudiar, no se pueden memorizar, sino que directamente la persona lo tiene en sí. ¿Ya? Y las técnicas de simulación, pues junto con los resultados de las pruebas psicológicas y de las entrevistas, el aspirante es sometido a una situación de simulación de algún acontecimiento generalmente relacionado con el puesto que va a tomar el día de mañana, ¿sí? O que el puesto que va a desempeñar dentro de la organización, ¿sí? ¿Algo más? Sería directamente eso, que es la recopilación de información. En la parte de arriba, qué es lo que necesita el jefe para nosotros buscarlo. Y la parte de abajo, cómo lo vamos a aplicar. ¿Sí? ¿Alguna duda sobre esto? No, licenciada, gracias. Ok, gracias Ángeles por responder. Bueno, entonces veamos acá lo que son las técnicas de selección. En cuanto a su forma de aplicación, pruebas orales, pruebas escritas y pruebas de realización. Las pruebas orales, pues comúnmente son preguntas y respuestas verbales, ¿verdad? Son preguntas directas que se le va a realizar a la persona. Y bien claro está el video de Facebook. Ya directamente vamos a ver ahí su comportamiento al momento de responder. Las pruebas escritas, pues son preguntas y respuestas escritas, que ellos van a estar solos en un salón, en un cuarto, donde ellos van a tener este tipo de pruebas y se les va a dar el test de lo que nosotros necesitamos saber para conocerlo y para ver si tiene las aptitudes para ocupar el puesto. Las pruebas de realización. Las pruebas de realización es cómo va a ejecutar su trabajo. Por ejemplo, una secretaria, si tiene buena mecanografía, ahorita yo creo que ya la mayoría ya no usa máquina de escribir, sino que solo computadora. La taquigrafía sí, porque llega a una redacción de carta y ellos empiezan a escribir en forma de esta forma. De diseño, si estamos buscando a una persona de diseño gráfico, qué es lo que sabe hacer, qué paquetes sabe utilizar, qué programas son los que él sabe usar, ¿sí? O manejo de un vehículo, si sabe usar montacargas o no, hacerle ese tipo de pruebas, siempre asesorando a que lo haga bien, que no se vaya a lastimar, cómo lo está haciendo. Y hay un sinfín de maquinaria pesada que se puede hacer este tipo de pruebas, ¿sí? En la fabricación de piezas, si puede optar, recuérdense, una fábrica de tortillas, si la persona sabe usar esa máquina para hacer tortillas con esa gran cantidad de manteca o aceite, no sé qué es lo que utiliza, y la cinta que va corriendo y entregarle el producto ya final, si lo pueden usar o no lo pueden usar. Esas son las pruebas de realización. ¿Alguna duda con este tipo de pruebas? No, licenciada. Gracias, Ángeles. En cuanto al alcance de las pruebas generales y pruebas específicas, las pruebas generales saben perfectamente que son mucho más sencillas, mucho más fáciles de dar. Ahora las pruebas específicas ya directamente una habilidad numérica o un impuesto. Ya vengo yo, tomo a la persona que fue a dejar su papelería y ya hacemos ese tipo de pruebas de, bueno, le paso su examen de
de calcular el IVA, el ICR o cómo presentar una planilla, él lo tiene que hacer, lo tiene que realizar con exactitud. ¿Por qué? Porque se está preparado para eso, especialmente cuando tiene 3, 5 años en una empresa donde lo hizo, ¿verdad? De igual manera con las pruebas generales. Las pruebas generales ya directamente vamos a ver qué tipo de conocimiento ese es el que trae. ¿Ya? Si estamos buscando a una persona para un puesto de gerente general, financiero o de ventas, ¿qué son esos tipos que nosotros podemos venir y presentársela a esta persona? ¿Sí? En cuanto a la organización, pruebas tradicionales y pruebas objetivas, ¿sí? Las pruebas objetivas ya directamente nosotros vamos a ver qué tipo de capacidad son las que ellos van a optar, ¿ya? Si se dan cuenta aquí en las imágenes, ya esas son pruebas psicométricas que uno va a venir y vamos a empezar a idear, a conocer y a saber un poquito más de cómo aplicarlas, de cómo evaluarlas y cómo saber interpretarlas, ¿verdad? No es solo venir y pasárselo, sino hay que saber interpretar cada tipo de prueba que se le presenta a nuestros seleccionados. ¿Alguna duda sobre esto? Licenciada, yo tengo una duda. ¿Cuál será? Este tipo de pruebas, ¿qué tan, cómo explicarle? O sea, ¿qué tan certeras son? ¿Qué tan efectivas? Exacto. Mira, el 100%, si nosotros queremos, si le ponemos una nota a alguna prueba, no la vamos a tener. Recordemos que cada prueba, que cada uno lo va a hacer dependiendo de las emociones que tenga. Si yo cito a un jovencito de 20 años el día de mañana a que se vaya a realizar la prueba de manejo y él lamentablemente vio un accidente, ¿cómo creen que va a pasar la prueba? Él va a estar estresado, va a estar ansioso, va a estar con temor. No es porque no lo pueda hacer, sino que por la emoción que trae, no va a cumplir al 100% al realizar ese tipo de prueba. Entonces nosotros tenemos que ver los no verbales de la persona, su actitud y su forma de hablar para poder analizar y preguntarle y darle la confianza de decirle, está bien, todo está claro. Y si esa persona viene y se expresa, definitivamente nosotros vamos a venir y a agendar otro día con él. Pero si nosotros venimos de igual manera, uno hace una prueba psicométrica y tenemos migraña, ¿creen que lo vamos a hacer al 100%? ¿Qué opinan ustedes? No, licenciada, definitivamente. No. No, exacto, no. Entonces, no son el 100% efectivas. La verdad es de que yo considero, y sí, cuando uno llena o solicita una plaza, ya uno les dice, mire, vamos a mandarle este tipo de prueba. Necesitamos que esté relajado, necesitamos que esté tranquilo. Si usted puede estar solo en su habitación realizando o contestando estas preguntas, ya su estrés va a ser menos. Pero si una persona va a estar estresada y nosotros solo por salir del paso lo vamos a evaluar, definitivamente no estamos haciendo un buen trabajo, un buen papel, ¿sí? Nosotros tenemos que venir como personas que capacitadas, porque eso es ustedes los que están aquí el día de hoy se están capacitando para poder aplicar todos estos conocimientos en su trabajo, en su empresa, en su puesto que están en estos momentos, ¿sí? Pero 100% efectivas, no. Por eso mandan a hacer varias pruebas, varios días, en varios horarios. ¿O me equivoco? ¿Ustedes me corrigen si estoy mal? Pues yo nunca me he hecho muchas pruebas, licenciada. Excelente, Evelyn, gracias. Sí, yo lo vi con mi esposo. Con mi esposo sí, a él sí le hicieron varias pruebas y varios días. Y la verdad es que eran pruebas a veces era media hora sentado estar respondiendo. Luego al día siguiente, haga esta prueba también. Y lo mandan y hace otra media hora.
sí se dan casos de esa manera, ¿verdad? Pero sí uno hay que ser conscientes cómo viene la persona para realizar cada una de las pruebas. Por eso no hay que dejarlos solos y estar siempre motivándolos, ¿verdad? Sí, Ángeles. Yo he trabajado en banco, licenciada, y por ejemplo, ahí son horas de prueba, y en una ocasión me fui a examinar para BAM y uno llega a las 6 de la mañana y sale tipo 2 o 3 de la tarde. Y es algo así bien cansado, uno sale está con dolor de cabeza. También me examiné para Ban Rural, finalmente no me examino, pues me quedo, pero Ban Rural, aparte del proceso de selección, todavía tiene uno una prueba que tiene que ir a vivir 15 días a una casita. Y ahí lo evalúan a uno y ahí le determinan si se queda o no se queda, si se pierde algo en el grupo que se queda, digamos que cancelan la promoción, ¿verdad? Y lo hacen firmar a uno un contrato que si usted acepta esa capacitación, usted tiene que permanecer de un año o 18 meses atado al banco, ¿verdad? Es un proceso más largo el que he vivido con Ban Rural que el de todos. Sí, precisamente los bancos se caracterizan de hacer varias pruebas y sí, son bien tediosas, porque a veces uno dice tanto tiempo que perdí y no fui seleccionado, pero por lo mismo, porque uno de igual manera el estado anímico de la persona que llega ya está cansado de tantas pruebas y uno dice ya pásenme a lo final, pero de igual manera hay gente que lo llega a pasar y están entusiasmadas en quedarse y completar ese proceso. Pero nosotros el día de mañana que vamos a ser gerentes de recursos humanos o gerente de operaciones o gerente de ventas o gerente financiero, ustedes tienen que venir y contemplar todos estos aspectos para el día de mañana que ustedes vayan a emplear a una persona, ¿sí? Gracias por la intervención de sus compañeros. La verdad es que nos ayuda a cada uno de nosotros a conocer un poquito de más de otras empresas. Sí. Diego dice, depende del lugar de trabajo. Yo cuando trabajé en el Banco Industrial solo le hicieron 3 pruebas y una capacitación de 1 semana. Qué excelente. Y se quedó ahí, ¿verdad, Diego? Qué bien. Wow, 5 añitos. Excelente, sí, la verdad es que sí, funciona, porque sí funcionan y son confiables. Sí, Evelyn. A la compañera me surgió duda si se quedó con la plaza. Excelente. Yo creo que sí, usted tú. No quise aplicar a Ban Rural porque yo tenía ya hijos y es cuando uno ya está casado es complicado irse 15 días. Esa es una de las preguntas. Yo fui a solicitar trabajo en una empresa grande y lo primero que me dijeron fue, ¿está casada? Sí. Ah, bueno, ¿cuántos hijos tiene? 1. ¿Y piensa tener más hijos? No. ¿Pero por qué no? Porque no quiero. ¿Y si queda embarazada el día de mañana? Pero es que no le veo. Pero no me quedé porque ella así como que ya estaba predeterminada su mente en que yo iba a quedar embarazada el día de mañana y que no iba a funcionar. Pero sí pasa. Por eso hay que tener muchísimo cuidado al momento de hacer esa entrevista, que la gente se sienta confiada en uno y que no los vamos a poner incómodos. Al contrario, entre más confiado esté la persona, se suelta más. ¿Sí o no? Sí, Helen, ¿tenías alguna duda? Buenas tardes, licenciada. No, dice que yo he visto que, bueno, en la empresa donde estoy, he visto que han contratado a algunas personas y en algunas veces pues han mandado a verificar si en la dirección que viven, si residen, ¿verdad? Y todo eso, pero no sé si dentro del reclutamiento también entra que sí vayan las empresas a verificar la información. Por ejemplo, en ese caso, de dónde vivía, si la persona que había dado su dirección, si vivía ahí, y fueron a hacer como que varias evaluaciones. Y también lo vi con mi cuñada, ¿verdad? Que ella metió papelería para VAC
y tuvo varias pruebas y una de las fases finales pues fue que la fueron a verificar si realmente vivía, cuál era su núcleo familiar. Imagino que era para verificar si la información que había dado era real también. Sí, sí, Ángeles. Yo para comentarle a la compañera, generalmente ese tipo de empresas son los bancos, las cooperativas. A mí me mandaban 2 o 3 gestores a verificar si realmente vivía ahí, le preguntaban a los vecinos de diferentes casas alrededor cómo era mi comportamiento, hace cuánto vivía ahí, situaciones así, porque son uno de los trabajos que más riesgo implica contratar, porque se da mucho el fraude, ¿verdad? Y las organizaciones criminales pues meten a su misma gente para poder sacar préstamos, sacar tarjetas, entonces son las empresas más rigurosas y aplican esos procesos. Sí, la verdad es que sí es necesario realizarlo. Las condiciones socioeconómicas de la persona, sí, nosotros lo ocupamos un par de veces en la empresa donde estuve. ¿Y por qué? Porque era para el departamento financiero y ahí se maneja grandes cantidades de dinero y no íbamos a una persona que solo tenga, que llene las de puestos, sino que en verdad a confirmar todo lo que había puesto, ¿verdad? Y sí nos dan, ahí sí que nos dan un listado donde fueron, fotografía, toman fotos de la casa, fotos adentro de la casa, los vecinos, si la persona es honesta, si toma, si hace relajos en su casa los fines de semana, cómo es la convivencia con los vecinos. Eso, miren, sí es importante. Como dice Ángeles, la situación aquí en Guatemala, todos desconfiamos de todos. Y especialmente cuando se toca dinero, cuando se toca grandes documentos importantes, sí hay que tener muchísimo cuidado. Y la verdad es que sí, las condiciones socioeconómicas de la persona también se evalúan, ¿verdad? Sí. Sigamos entonces. Técnicas de selección. Aquí nos muestra lo que son pruebas de personalidad, pruebas de conocimiento y capacidad, pruebas psicométricas y técnicas de simulación. Si se dan cuenta, este es de la mano de todo lo que hemos venido desde reclutamiento hasta ahorita, ¿verdad? Pruebas de personalidad, instrumentos que se utilizan para medir características emocionales, motivacionales, interpersonales y de actitudes, rasgos, etcétera, test psicológicos de Ana Anastasi. Personalidad representa la integración última de las características mediante de la relación con aspectos, ahí se me va a acabar, espérame. Ay, Jesús. Ay, perdón, jóvenes, se me fue mi computador. Ay, perdón. Voy a abrir el archivo aquí, pero ya estoy de vuelta. Lida, mire, Freddy le hizo una pregunta ahí en el chat. ¿Cuál será? O sea que si uno es pobre económicamente no puede aplicar un puesto laboral por el estudio socioeconómico, dice. Bien, pueden aplicar. Recuérdense que una cosa es la condición económica y otra cosa son las aptitudes que andamos buscando. Ustedes como gerente de recursos humanos, díganme, ¿ustedes van a evaluar a una persona que tenga, que viva en una casa de láminas? O que no tenga carro, pero sí tiene las aptitudes y el conocimiento requerido. ¿Ustedes qué opinan? ¿Cuál fue la pregunta, licenciada? Perdone que no la entendí. Ah, bueno, gracias, Evelyn. Si ustedes como... ¿Sí, Diana?
En nuestro caso, no descartamos a ninguna persona por la zona donde vive, sino realmente son por las referencias laborales que dan. Exacto, así es, Diana. La pregunta en sí era si ustedes como gerente de recursos humanos, ustedes van a evaluar a una persona que viva en una casa de láminas o que viva en una zona roja, como mencionaron aquí en el chat, ¿las descartarían? No, licenciada, porque todos tenemos derecho a una oportunidad. Exacto, exacto. Todos tenemos la oportunidad y la OIT también lo dice, la discriminación. Hay identidades que sí, que son muy conservadoras y no lo van a hacer. Pero nosotros que somos los entes que nos estamos capacitando, tenemos que cambiar esa forma de. Tenemos que venir y evaluar en verdad si la persona que estamos contratando tiene las capacidades y las competencias que necesitamos, ¿verdad? Si la persona es competente y salió muy bien en todos sus exámenes, en todos sus test psicométricos, ¿ustedes qué harían? Cuéntenme. Se le contrata, licenciada. Hace muchos años sí había eso, que si uno era de la zona 18 no lo contrataban. Pero si la persona llena el perfil del puesto, se le contrata. Y yo pensando en lo que decía Freddy por el estudio socioeconómico, lo que pasa es que a uno le preguntan, ¿su casa es de lámina o su casa es de terraza? Es para tener un conocimiento. Yo, como les digo, mi mayor experiencia pues ha sido en ventas en bancos. Y, por ejemplo, he aprendido que a uno le van a evaluar eso, porque de repente usted empezó a trabajar al banco y se echa el segundo, el tercer nivel y el carro, los bancos cada cierto tiempo lo vuelven a evaluar a uno porque puede haber una infiltración, como les decía hace un momento, un lavado de dinero, pero no importa cómo sea uno, su casa humilde o las condiciones que tenga, si uno llena el puesto y pasa todas las pruebas, lo contratan a uno. Exactamente. Sí, Floricelda, buenas tardes. Con una consulta. ¿Cuál es el fin de que el fin de que una empresa se evalúe el estudio socioeconómico de una persona? Porque en este caso, como bien decían las compañeros, hay personas que viven en zonas rojas o porque, por decirlo así, porque es pobre no le pueden dar un empleo. ¿Cuál es el objetivo en sí de que los reclutadores estudien eso? La veracidad de sus fuentes, ¿en qué sentido? Que si la persona me está solicitando un puesto de auxiliar de contabilidad y va a ganar 3,000, el salario mínimo, pero la persona no vive en residenciales, tiene un buen carro, ese es todo lo contrario, tiene un buen teléfono, entonces, ¿por qué está pidiendo como auxiliar y ganando tan poco? ¿No dudarían ustedes ahí? ¿Cómo? Pues sí, de cierta manera tal vez solo está buscando trabajo por nomás, tal vez no le va a poner el empeño necesario para el puesto. O el trasfondo de eso. ¿Cómo consiguió todas las cosas? Ahorita sabemos perfectamente que hay muchos muchachos metidos en extorsión, en drogas, en venta de drogas, y uno dice, ¿es un buen candidato para nuestra empresa o va a contaminar a los otros colaboradores? ¿Ustedes qué opinan? Pues sí. Ay, perdón, jóvenes, ya me pasé mi máquina. Es importante evaluar todo eso. Y si póngase la persona, se le contrató a mi esposo, vino.
que tomaron fotos aquí en la casa, entraron aquí en la casa, hablaron con los vecinos, y nosotros no vivimos en una casa de 2 niveles que tenga terraza y todo eso. O sea, nosotros alquilamos, y como alquilamos, gracias a Dios, me dieron el trabajo y ahí está. Y va para el departamento financiero. Entonces, no creo que vengan con el afán de venir y decir, lo vamos a hacer de esta manera, ¿verdad? Sino que sí es comprensible que lo hagan, ¿verdad? Pero no sé ustedes qué opinan. ¿Ustedes optarían por realizar este tipo de pruebas socioeconómicas? Si tuvieran la oportunidad, lo hicieran. Sí. Sí, licenciada. Exacto, sí, porque no sabemos a quién vamos a abrirle la puerta a ese colaborador o qué intenciones trae, ¿verdad? Entonces, Pero a veces las apariencias engañan también, licenciada, porque hay gente que tiene un excelente perfil, esto y lo otro, y de verdad hay gente que sorprende. exactamente, por eso nosotros como administradores tenemos que tener muchísimo cuidado a quién darle la bienvenida y a quién vamos a rechazar. Por eso se les presentan a ustedes varios procesos, varias técnicas, varios pasos, para que cada uno de esos les demuestre algo que no se deja ver. ¿Sí? Mire, licenciada, la licenciada mencionó algo de eso, la otra licenciada, y cuando uno siente, porque se siente que una persona no es buena, ¿qué aplica como reclutador? Porque hay personas que con su presencia uno siente que no está bien, aunque pasen todas las pruebas. ¿Se vale eso como intuición o no? Sí se vale, mira, todo se vale. Recuerda que nosotros vamos a evaluar gente y no porque ustedes estén aquí sentados durante tantos años recibiendo este tipo de clases, ustedes no van a formar su propio criterio. El criterio de cada uno de ustedes es importante al momento de evaluar, ¿sí? Puede ser de que la persona tenga excelentes aptitudes, pero había algo en él, por eso es importante hacer de todo tipo de estudios para descartar nuestras sospechas. Si nosotros sospechamos de algo definitivo o de alguien, definitivamente vamos a poner así en su CV una ruedita rojita ahí que hay algo que no me agrada. Entonces tenemos que indagar. Si indagamos un 10%, tenemos que indagar un 110%, ¿sí? Sí, la vibra, sí, Daniel, así es, la vibra a veces a uno, bueno, en el caso de nosotras las mujeres tenemos ese sexto sentido, así, pero sí lo podemos aplicar pues porque de nuestra responsabilidad va a recaer que nosotros dejemos entrar a alguien, ¿sí? Fíjese, licenciada, que a pesar que yo lo he comentado que los bancos hacen muchos filtros, no voy a dar nombres, ¿verdad? Pero hace unos años entró un nuevo banco aquí a Guatemala y yo fui parte de la primera promoción y contrataron a una persona de servicio al cliente. Mire, era un muchacho muy agradable, muy guapo, así con todas se llevaba. Y usted no va a creer que un día, a pesar de que pasó todos los filtros, ¿verdad? Venía de un banco internacional, lo llegaron a traer preso porque tenía a la exnovia cortada en un congelador. Y fue descrito como un sociópata. Imagínense el terror que nosotros sentimos como compañeras de trabajo, porque no lo demostraba. Sí. Y la entidad le tuvo que pagar a la empresa, a la prensa, para que no diera el nombre del banco. Pero fue una situación bien extrema a pesar de todos los filtros que habíamos pasado. Y él ya llevaba como 8 meses trabajando con nosotros. Sí, suele pasar. Suele pasar, uno no sabe perfectamente con quién está trabajando. Muestra un botón, pues la verdad es de que hasta cuando uno se casa, uno no sabe perfectamente con quién es la persona que está a la par, ¿sí o no?
Sorpresa, sí, así es. Entonces, nosotros que tenemos las herramientas para poderlo hacer, debemos de aplicarla y crear esa conciencia en los demás, ¿verdad? Sí lo creo. Y la verdad es de que se miran tantas cosas en nuestro mundo que a veces se sorprende con quién es el vecino. Por eso se hacen esos estudios socioeconómicos, ¿verdad? Porque si no se metía con nadie, no llegaba tomado, no hacía bulla, su casa nítida, sus perros limpios, pero uno no sabe sus sentimientos, su corazón, qué es lo que le está atormentando, ¿verdad? Pero sí comprendo lo que dice Ángeles. Se han visto en las pruebas psicométricas este tipo de casos, ¿verdad? Y definitivamente descartados, ¿verdad? Bueno, sigamos porque si no ya no vamos a terminar. Pruebas de conocimientos o de capacidad, instrumentos para evaluar el nivel de conocimientos, capacidades o habilidades, tanto general como específico, que los candidatos deben de poseer para optar a ocupar el cargo vacante, ¿verdad? Aquí ya nos están hablando sobre las pruebas de conocimiento y es lo que estamos hablando. El tema ahí se dio solito y esto nos va a ayudar a conocer a la persona cuán capacitado viene de los trabajos que han estado, qué tipo de conocimientos traen los trabajos anteriores, que los puede aplicar en nuestra empresa. Pruebas psicométricas son características de las pruebas psicométricas, que es predecibilidad, validez y precisión. Estas son las tres características que nos puede dar estas pruebas psicométricas. La predecibilidad es capacidad para ofrecer resultados proyectados. Validez, capacidad para comparar con exactitud la variable humana que pretendemos medir. Y precisión, capacidad para presentar resultados semejantes al aplicarla varias veces a la misma persona. Es importante, vean, aquí en la facultad deberían de abordar más este tipo de temas. No sé, tener una especialidad que solo se dedique directamente a las pruebas psicométricas para las personas que toman lo que es la especialidad de recursos humanos, porque siento yo que nos hace falta conocer un poquito más de estas pruebas, y si ustedes tienen la oportunidad de tomar un diplomado, curso sobre este tipo de pruebas, háganlo. Es sumamente importante que todo administrador se empape de cómo se debe de aplicar y cómo debemos de leerlo y entender, ¿sí? Técnicas de simulación son técnicas de dinámicas de grupo, sustituye el método verbal o de ejecución por la acción social. Reconstituye un escenario o contexto dinámico al evento que se pretende estudiar y analizar el modo que lo más cerca posible de la realidad. Esta técnica de simulación precisamente lo vimos en el video del lunes de Heineken, se le presentó varias situaciones y cuál fue su comportamiento, cómo lo tomó esa persona al ver al entrevistador desmayado, ¿verdad? ¿Qué podemos hacer? ¿Cuál es nuestra reacción para poder optar a algún problema que se nos presente sin que nos avisen, ¿verdad? Ahí sí sería una muy buena opción para realizarlo con las demás personas que lleguen a ocupar una plaza en nuestra empresa. ¿Sí? ¿Queda claro acá? Bueno, pruebas de personalidad, instrumentos que se utilizan para medir características emocionales, motivacionales, interpersonales y de actitudes, rasgos, etc. Test psicológicos, que es el de Ana Anastasi. Vean ese test, háganlo, es muy bueno, les va a ayudar. Personalidad representa la integración, últimas características medibles relacionadas con aspectos permanentes y consistentes de una persona. Aquí ya estamos hablando de características medibles. ¿Cuánto lo vamos a evaluar? Si en verdad necesitamos ese tipo de pruebas, yo creo que aquí sí todo el mundo deberíamos de hacer ese test emocional. ¿Cómo estamos nosotros y cómo nos ve la otra persona al momento de interactuar con ellos? ¿Sí? Pruebas de conocimiento, que son instrumentos para evaluar el nivel de conocimientos, capacidades o habilidades, tanto general como específicos, que los candidatos deben de poseer para optar y ocupar el cargo vacante.
La clasificación en cuanto a su forma de aplicación, pruebas orales, escritas y realización, ya lo habíamos hablado anteriormente. Aquí es un refresh. Y las pruebas psicométricas, características de las pruebas psicométricas que ya lo habíamos dicho, predictibilidad, validez y precisión, ¿sí? Técnicas, técnicas de simulación. Reconstituye un escenario o contexto dramático el evento que se pretende estudiar y analizar. El modo de lo más cerca posible de la realidad. Es lo que del video que nos ayudó bastante y lo comprendimos muy bien. Esa fue una técnica de simulación. ¿Qué pasaría si una persona le da un ataque cardíaco? ¿Qué vamos a hacer? O hay humo en una oficina, ¿qué vamos a hacer? O alguien se le atascó algo en la garganta, ¿qué vamos a hacer? ¿Cuál es mi forma de proceder en ese mismo momento? Esas son las técnicas de simulación. Entrevista de empleo consiste en la parte técnica de la selección que más se encuentran quienes buscan trabajo en el mercado. Tipos de entrevista: entrevista sin estructura y entrevista situacional, ¿sí? Entrevista de selección, que es el proceso de comunicación entre dos o más personas que interactúan. Por un lado está el entrevistador o el encargado de tomar la decisión y por otro el entrevistado o candidato. Entrevista totalmente estandarizada, ruta preestablecida y respuesta cerrada. ¿Cuáles son las respuestas cerradas? Sí, no, puede ser, tal vez. Esas son esas respuestas cerradas. Entrevista estandarizada, solo con algunas preguntas. Preguntas elaboradas previamente, checklist y respuesta abierta, ¿verdad? Estas ya son directamente el jefe que requiere que busquemos a una persona que ocupe su plaza. Vamos a decir directamente qué tipo de programas conoce. Ya nosotros vamos a decir check, 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 check. O cuántos idiomas sabe. O qué podríamos hacer. Son preguntas ya establecidas y estudiadas para hacerle a la persona. Entrevista dirigida, que son entrevistas de resultados para conocer conceptos personales, ¿verdad? Cómo está, dónde vive, cómo es su zona y cómo son los vecinos, ya como que darle esa forma de confianza a esa persona y se desenvuelva. Entrevista no dirigida, no se especifican las preguntas, así como que lo puedo encontrar en el lobby o lo podemos encontrar en secretaría o en la tienda de productos, y ya empezamos nosotros a hacer una pregunta: ¿qué tal? ¿Cómo le va? Mucho gusto. ¿Qué anda haciendo por acá? O qué sé yo, o son preguntas que no tienen un esquema, pero queremos conocer a esa persona, ¿sí? Cómo conducir una entrevista: identificar los objetivos principales, crear un clima de la entrevista, conducir la entrevista orientada a los objetivos, evitar preguntas discriminatorias, responder a las preguntas de los candidatos y anote sus impresiones inmediatamente después de la entrevista. Esto ya lo habíamos hablado anteriormente. El ver sus no verbales, su forma de ver, si mira hacia arriba, si se toca mucho las manos, si está sudoroso, mueve mucho la pierna. Eso es lo que nosotros tenemos que ver, ¿verdad? Crear que el buen clima, que él se sienta confiado, que no se sienta intimidado y que esa persona se hable de sí misma como que fuéramos amigos, ¿sí? ¿Va? Proceso de la entrevista. El proceso de la entrevista es preparación del entrevistador, creación de un ambiente de confianza, intercambio de información, terminación y evaluación. Si se dan cuenta, aquí ya empezamos nosotros a evaluar esto. De igual manera lo vamos a pasar, lo pueden leer ustedes con detalle, porque si no, no terminamos. Ya me falta poquito. Esta es una guía de entrevista de selección: datos generales, ficha, número, datos familiares y socioeconómicos. Si se dan cuenta, hasta en la ficha viene aquí. Datos académicos, datos laborales, quién fue su jefe inmediato, cuánto ganaba anteriormente, cuánto desea ganar. Estas guía de entrevista es bueno al momento de que ya lleva
varios procesos, varias etapas ya aprobadas, ya lo sentamos y le decimos, ve, llene. Y ya él lo va a llenar y nosotros directamente ya empezamos a averiguar el día de mañana qué es lo que él colocó, cómo lo colocó y a llamar, a averiguar quién lo conoce, por qué se retiró de la empresa y hasta los datos académicos se puede evaluar. Ahora ya los títulos vienen con un QR y ya nos tira directamente que si de dónde fue, en qué grado académico se graduó, qué carrera tiene y eso. Entonces, hay muchas maneras para poder ya evaluar a la persona, ¿sí? Verificación de referencias y recomendaciones. Si se dan cuenta ustedes, esto es importante. Toda empresa lo hace. La que no hace se está comiendo este tipo de paso, porque sí es importante constatar que en verdad conocen a la persona, que en verdad trabajó para esa empresa y el por qué se salió de esa empresa, ¿verdad? Sí, hay empresas, hay jefes que lo dicen todo, lo dicen sin rodeos y sin mentiras y siempre hablan con la claridad porque saben que es una buena persona, un buen trabajador o todo lo contrario. Dependiendo de ese tipo de referencias ya lo podemos pasar al otro proceso o descartarlo definitivamente, ¿sí? Aplicación de exámenes que constituye la aplicación de mecanismos por lo que se pretende medir ciertas características del individuo y cuáles van desde aptitudes, así como la destreza manual, la inteligencia y la personalidad. Esta es de igual manera con las pruebas que se han mencionado anteriormente para poderlo realizar, ¿sí? Y la decisión, procedimiento de, vamos a ver, contratación. Procedimiento de múltiples de selección, el candidato, entrevista de selección, formulario de inscripción, prueba de conocimiento, entrevista estructurada, prueba de capacidad y entrevista final. ¿Lo rechazamos o no? Ese ya queda con todos los procesos que hemos evaluado para poder pasar a la fase final, ¿verdad? Que es formulación de inscripción, entrevista de selección, prueba de conocimiento, entrevista estructural, prueba de capacidad y entrevista final. Si lo rechazamos o no, o qué paso sigue. El candidato, formulario de inscripción, entrevista de selección, prueba de conocimiento, entrevista estructurada, prueba de capacidad, entrevista final y el paso final, que es la decisión o contratación. Como una última etapa del proceso de selección tenemos a la toma de decisión. En este punto se toma la decisión de contratar al candidato idóneo para el puesto. Pero como habíamos leído anteriormente, aquí la toma de decisión ya está clara, pero falta decidir si la persona que hemos visto o hemos realizado todo el proceso de selección firme el contrato y acepte las condiciones que se le pone en la empresa. Eso sería todo, jóvenes. Gracias por su atención. ¿Y tienen alguna duda? Todo Si se dan cuenta, esto es repetitivo. Solo tienen que saber y conocer bien el significado, leer bien lo que se les va a preguntar. Es casi similar al reclutamiento y selección, pero ya con otro tipo de características. Tienen que saber bien esto. Son temas muy bonitos. Todo lo hemos pasado, todo lo hemos visto. Hemos hecho pruebas psicométricas, pruebas psicotécnicas, examen médico. Han ido a nuestras casas a hacer el estudio socioeconómico. Hemos llenado las fichas de entrevista, hemos tenido entrevistas cara a cara, hemos tenido entrevistas, hemos tenido reuniones en focus group, o sea, todo lo hemos hecho y lo hemos vivido. Así que, jóvenes, muchísimas gracias. Fue un agrado haber dado estos 2 cursos. Me gusta, espero que les guste a ustedes y, por favor, los esperamos el viernes, nos toca clases. Y les voy a subir el material de apoyo el día de hoy o mañana, ya, con todos los temas, ¿sí?
Jóvenes, mucho gusto de verlos, que descansen, feliz noche y nos miramos hasta el viernes, primeramente Dios. Feliz noche, licenciada. Feliz Noches. Noche, Feliz noche, licenciada. oh Dios, feliz noche.